Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, como ya vieron la reunión pasada, pues es un poco accidentada, bastante movida, nos divertimos mucho, pasamos un buen rato, pero avanzamos muy poco. Entonces, bueno, como primera medida vamos a retomar el orden que habíamos puesto desde el principio del taller, en el que cuando alguien estaba hablando, nadie más hablaba. Y cuando alguien, mientras el otro hablaba, los demás toman nota de las observaciones que queramos hacer, y el que quiera hablar levanta la mano decentemente, nos pedimos el turno y todo eso, ¿cierto? ¿Aprobado? Aprobado. No sé Listo. por qué lo dijiste. ¿Qué pasó, Luis? La aclaración. Porque fíjense que no se avanza cuando todo el mundo habla al tiempo y unos hablan encima de otros. Sí, claro. Entonces, pues no se avanza. Lo que yo trato de hacer, desde luego la responsabilidad y la culpa es toda mía, porque yo soy el que organiza el cuento. Entonces lo que traté de hacer fue una escritura colectiva, pero eso es una cosa muy difícil, que además ninguno de ustedes va a necesitar, porque yo no creo que alguno de ustedes se vaya a poner a escribir un libro con otra persona, y menos con un grupo de personas. Y ese tipo de escritura no se usa sino, por ejemplo, en las series de televisión y esas cosas donde se le entrega un libro a un equipo de libretistas y cada uno coge un personaje y una serie de situaciones y todos desarrollan partes diferentes y se van reuniendo y las van tejiendo y van como formando la historia entre varias personas, pero aquí eso no, aquí no se va a ver eso. Bueno, y me falta explicarles, si yo les hubiera contado que en lugar de María está en su casa y viene un señor y la ataca, y empiezan todos ustedes a dar ideas y cada uno empieza de partes diferentes, si yo les hubiera explicado que eso hubiera funcionado muy bien si ustedes hubieran estado viendo eso como en una película, que se imaginaran lo que está pasando como si estuvieran viendo una película, nos habíamos ahorrado todos los comentarios de que, no, es que ella, desde que compró la casa y que el trasteo y que no sé qué, y que no sé cuándo, y que la empresa y que la discusión, porque en las películas no aparece sino lo que está pasando. Entonces, de eso se trata, o de eso se trataba ese ejercicio. De todos modos nos divertimos mucho un rato, pasamos un rato muy agradable, todos ustedes muy simpáticos y estuvimos ricos. De todos modos quedaron unas anotaciones porque habíamos hablado que se acabó el periodo de escribir entendiendo y empezamos el de escribir sintiendo. Y lo único que logramos reunir fue el concepto de María está, ¿cómo estaba Luna? En una ventana sentada. ¿El sentado en una ventana? Sí, estaba en una ventana. María, son las 3:30 de la tarde. María está en su casa, frente a la ventana. Eso, frente a la ventana, pero no estaba sentada en la ventana. Estaba frente a la ventana. Dispuesta a suicidarse. Estaba Furiosa. Prendía su cigarrillo mientras tomaba tinto. Ah, bueno. Al fin quedó el cigarrillo. Eso fue lo único que hicimos, ¿cierto? Sí. Y en unos decían, llorando, sollozando, se les corrían las lágrimas mientras disfrutaba de un delicioso tinto. Y resulta que uno cuando está tan jodido como estaba María, que llegó tan mal de la empresa, pues no se está disfrutando un delicioso tinto, sino que está tomándose el tinto, pero no disfrutándolo. Entonces esas son las cosas que hay que empezar a sentir. Y hoy vamos a empezar a sentirlas de una manera diferente. ¿Y qué dice?
Diferencia entre escaleta y 5 pasos. Ah, bueno, quiero aclarar que me di cuenta que hay todavía dudas en cuanto a la diferencia entre la escaleta y los 5 pasos. ¿Cierto? Sí, sí. Creo que hay personas que entienden que son como la misma cosa. Yo entendí que eran como lo mismo. ¿Tú entiendes que es lo mismo? Sí. ¿Alguien me puede poner un ejemplo práctico de cómo explicar la diferencia entre una escaleta y los 5 pasos de la venta? La escaleta es una guía de lo que va a ocurrir, independientemente de que nosotros hagamos bien lo de los 5 pasos o no. O sea, yo puedo hacer una escaleta que es un guión, es como un guión de una película, y puedo hacer todo mal. O sea, no tener en cuenta los pasos, no tener en cuenta los pasos, no tener en cuenta nada, pero de todas maneras va a seguir siendo una escaleta. O sea, es un instrumento. Sí. ¿Y los 5 pasos? ¿Qué diferencia hay con eso? Con los 5 pasos, Los 5 pasos son tan cronológicos. no, y además no son Una obligatorios. escaleta. Hay muchos escritores que no siguen los 5 pasos. Nada de lo que vemos aquí es obligatorio. Por eso, ¿Podría ser como la esencia de esa escaleta, de esa guía? Les voy a poner un ejemplo visual. La escaleta es una estructura de 5 partes, ¿cierto? sí. Perdón, La escaleta en es- los 5 pasos es una Cinco pasos. estructura de 5 partes donde podemos captar la atención, despertar el interés, convencer, despertar el deseo y cerrar el cuento. Son 5 pasos inamovibles en cada historia o parte de la historia que queramos dividir en eso. Es una estructura de 5 pasos que es asimilable a un edificio de 5 pisos. Primer piso, captar la atención. Segundo piso, despertar el interés. Tercer piso, convencer. Cuarto piso, despertar el deseo. Quinto piso, cerrar. Y la escaleta es la escalera por donde se sube a esos 5 pisos y que puede tener cada una 15 escalones. ¿Me hago entender? Uno puede subir 15 escalones para recorrer el primer paso, 15 escalones para el segundo, 15 escalones para el tercero. 15 por 5, ¿cuánto es? 75. Entonces estamos ante una estructura de 5 pasos con una escaleta de 75 escenas. ¿Ven la diferencia? Sí. ¿Está clara? Y el edificio pues es un ejemplo, porque por lo general los 5 pasos de cualquier estructura tienen diferentes tiempos, o sea, nunca sucede que tengan los mismos 15 escalones. Entonces lo que podríamos decir ahí es que los 5 pasos están más pensados para la perspectiva del lector, como para descartar la Esa es una observación correcta. Los 5 pasos están dirigidos a captar al lector y ponerlos en atención y manejarlos hasta el final. Y la escaleta es una guía para el escritor, para que vaya haciendo las cosas en orden. Pues el primer paso puede tener 1 o 2 escalones, el segundo paso puede tener 6 o 7, el tercero, el del desarrollo, puede tener 50, 100, 500, y los otros 2, lo que sea. Los 5 pasos son 5 pasos, y la escaleta tiene todos los pasos, las escenitas o los momentos que queramos ponerle, y que debamos verlos aparte. Me refiero a que captar la atención puede tener un pedazo de escena entre 2 personajes y otro pedazo de escena entre otros 2 personajes, y eso conformar entre 2 o 3 escenas entre esos 2 conforman la capta de la atención. Entonces, primer paso están estos 2 personajes hablando, segundo paso hablan los otros 2, tercer paso pasa otra cosa,
y ahí ya se captó la atención y vamos hasta ahora en el primer paso de la estructura, de los 5 pasos. Eso era lo que les quería aclarar. ¿Hay alguna pregunta respecto a eso? ¿O creemos ya que está todo claro? Gustavo, ¿los puede volver a repetir los 5 pasos? Captar la atención, despertar el interés, convencer, despertar el deseo y cerrar. Entonces esas son las cosas, los recursos que ya debemos estar, que deberíamos estar utilizando, no es obligatorio por supuesto. Pero esos son los recursos que son lo que les hablaba la vez pasada, es una cosa que si uno se acostumbra a usarlo, le va a ir mucho mejor en la escritura. ¿Qué significa? Escribir sintiendo. Entonces ahora sí entramos de lleno porque esa era parte del primer periodo que se llamaba escribir entendiendo. Ya tenemos entendido todo eso, ahora vamos a empezar de plano el periodo de escribir sintiendo. Aquí quiero arrancar a partir de una conversación que tuve con Fernando. Después de esa reunión nos reunimos los dos a tomarnos un tinto y a conversar sobre su proyecto. Y Fernando muy amablemente me dijo, tengo una observación hacia el taller. Cuéntame cuál es. Me dijo que tú dices que uno debe enamorarse de los personajes. Y resulta que yo he visto que, por ejemplo, Julio Verne, no veo que el personaje, ¿cuál fue que me dijiste? Por ejemplo, Aronnax, el que hace el relato del 20.000 leguas de viaje submarino. El relator, el personaje relator de 20.000 leguas de viaje submarino no es un hombre que se le vea que el autor esté enamorado de él, que lo ame, ¿cierto? Esa es tu observación. ¿Sí, Fernando? Sí, correcto. Y así me pusiste otro ejemplo, o cuál sería el personaje. Entonces seguramente yo no supe explicarme bien cuando les hablé de eso y pude dejar esa impresión de que uno debe enamorarse de sus personajes y eso no es así. De lo que uno debe enamorarse es del talante de sus personajes, no del personaje, ni de la historia siquiera, sino del talante de la historia, del talante del personaje. Ahí sí tiene que, señora. ¿Cómo así? Te cuento. Voy a poner ejemplos para que nos quede claro. Hay una mujer que escribió un libro que se llama Frankenstein, el monstruo de Frankenstein. La señora se llama Mary Shelley, era una joven linda, que en esa época no escribían las mujeres. Hicieron un concurso, compañeros de la universidad, a ver quién podía escribir una de las mejor historia, y ella se escribió el libro de Frankenstein y resultó haciendo un clásico de la literatura universal. ¿Quién se puede enamorar de Frankenstein? Pues puede que el médico, de hecho había una mujer enamorada de él en el libro, pero ¿quién se enamora del monstruo de Frankenstein? Nadie. Pero se enamoró Mary Shelley del talante de ese personaje hasta el punto en que lo protegió. Hay escenas en ese libro que ese monstruo, que son pedazos de cadáveres cosidos entre sí, y después le da la vida con un rayo, y es un monstruo que sale a asustar a todo el mundo y que es sumamente fuerte y por defenderse hace mucho daño. Esa persona, hay momentos en que hace ver que ese personaje, el lector le tenga lástima, el lector le tenga ternura, el lector quiere que a ese monstruo no le vaya mal. De hecho, al final del libro, lo que pasa con el monstruo es que no lo matan ni nada, sino que lo manda a vivir solo en el Polo Norte para que viva tranquilo allá en paz.
esa mujer amó a ese personaje, sin enamorarse del personaje como la figura del personaje, porque es imposible enamorarse de un cuerpo tejido en muertos, ¿cierto? Bram Stoker escribió Drácula, un personaje absolutamente odioso, despreciable, castigado. De hecho, el libro es un castigo de Dios hacia Drácula. Se castiga con la inmortalidad y con el hecho de que no puede volver a sentir ningún placer sino tomando carne humana, sangre humana. Entonces dice uno, este hombre no se enamoró de esa historia. Pues claro que se enamoró de esa historia, adoró esa historia, la adoró hasta el punto en que transmitió tantas cosas lindas de ese personaje que hizo que el mundo entero se enamorara de ese personaje, de la historia, y se convirtió en el género, en el personaje más importante que ha habido en la historia del género de terror en el mundo. No es que él se enamorara de Drácula, sino del talante de Drácula, de lo que Drácula significa. Y a eso es lo que me quiero referir yo cuando uno debe enamorarse de su historia y cuando debe enamorarse de los personajes. Es el talante de cada personaje. Si el personaje tiene que ser amado por la lectora y el lector, pues hay que hacer que uno tiene que amarlo para transmitir eso. Si el personaje tiene que hacerse odiar, uno tiene que amar el talante del personaje para que ese odio se sienta, para hacer vivir al lector y a la lectora el odio que se le debe sentir a ese personaje. Yo no me imagino a Thomas Harris amando a Hannibal Lecter, al caníbal asesino. Pero ¿qué es el caníbal asesino? Es un tipo erudito, el tipo más refinado, más elegante, más pulcro. Es un psicópata de la pulcritud y de la elegancia y de la... y es un erudito que lo pinta en un libro, el libro Hannibal. El tipo lo pinta discutiendo con los eruditos de la biblioteca de Florencia, los italianos, siendo el rumano, creo que era. Y hablando con los italianos eruditos en la biblioteca de Florencia, les gana una discusión sobre el Dante. Un tipo súper culto, un erudito. Hay que amar a ese personaje para hacer eso. Como lo que tú hiciste en el libro Opus Mundus cuando entablaste la conversación con la muerte. Bueno. O sea, en esa escena cuando el personaje se sienta, va a tomar una bebida, y espera y llega y se le presenta y como despiertas toda esa historia de ese momento. Sí, pues yo amo a ese personaje. Yo los amo. Eso es lo que quiero transmitirle, ese amor. Acuérdate que hay que levantar el mundo. Perdón. Lo siento. Bueno, que sí. Entonces Carlitos también, está claro, Fernando, ese ya lo hemos hablado y creo que ha quedado claro, ¿cierto? Sí, ¿Y le quedó claro a todos? Sí, pues ahí, pues, o sea, pues pienso que sí, que pronto como que el amar al personaje, también lo que tú nos estás diciendo en que hay que sentir el personaje. O sea, pienso que o sea, es darle vida al personaje, tiene que tener sentimientos, o si no sería un personaje plano, así lo describan muy bien y todo, pero no va a tener esa chispa de vida que es una persona que está iracundo cada vez que sale a enfrentar la vida, o la buena señora que va triste cada vez que... Bueno, o sea, sí, lo que tú dices, o sea, hay que ponerle una vida y como tal sentirlo, ¿no? Que es una señora que sale sin ropas, gruesas al invierno, caminando, o sea, toca a uno ponerle esa vida según cada contexto, me imagino yo, y vivir personal, obvio.
hacerlo tener bien, pues eso, ponerles todo su sentimiento que, como tú dices, termina uno queriendo a Frankenstein porque también es un ser que vive una desgracia, entonces dejar de ver el monstruo y ver a la persona que apareció, ¿no? Entonces, como ese monstruo tónico, tienes que quererlos, son tus hijos. Sí, no, hay que ponerle esa fuerza de la vida de cada persona. ¿Eso es con el protagonista nomás? Todos. Con todos, con todos. Con todos porque pues hay personajes que pasan cosas tan pequeñitas que no, pues no hay tiempo, ni el lector va a tener tiempo. Son accidentes que pasan, el que se le atravesó el carro al protagonista lo mató, pues el líder es para el protagonista y el lector se solidariza con el protagonista, pero el protagonista y el niño se murió y no pasa nada, nadie tiene que amar. Claro que eso suena muy feo. Eso es muy feo, pero ese es el ejemplo, ¿tú entiendes? Es un personaje que no va a tener más trascendencia y pues no pasa nada. Entonces, otra cosa que se decía, que dijimos la vez pasada, es la cuestión de el sentimiento, el vivir las cosas. Acuérdense que hablábamos que María, cuando el tipo la coge y la tira encima de la mesa del comedor porque le quiere hacer un daño, entonces ella pone la mano en la mesa y empieza a tantear hasta que encuentra un tenedor y lo coge y hace así y le resultó sacándole un ojo al tipo. Si el escritor, si el escritor o escritora no siente que está sobre la mesa y que empieza a tantear y a buscar hasta que encuentra el tenedor, si no siente eso, no lo puede escribir. Eso es la vez pasada. No se trata de vivir la escena, porque para eso primero uno quiere ir a violar a una señora a ver qué hace. Voy a violar a ver cómo se viola. Entonces la cuestión es con la imaginación. La cuestión es con la imaginación que uno tiene que vivir cada momento del personaje, cada momento de la historia que nos dice ahí, ¿verdad? La estructura de los personajes, ¿todos somos distintos o todos somos iguales? Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno para poder empezar a amar a los personajes? Tiene que conocer su estructura, tiene que conocer al personaje. Y aquí es donde nos vamos a empezar a enfrentar con ese tema para todo el periodo. Y tenemos que empezar con la estructura de los personajes. Aquí anoté yo, todos somos distintos y todos somos iguales. Todos hemos oído eso toda la vida. Todos somos diferentes, todos somos. De hecho, Sapienza Empírica el taller está basado en la individualidad de cada una de las personas que esté aquí. Y todos somos iguales, que es la igualdad social, no sé qué. Pero ¿cuáles son las razones para decir eso? Tenemos que entenderlas para saber los personajes que vamos a manejar, cómo van a ser distintos entre sí y cómo van a ser iguales entre sí. ¿Por qué somos distintos? ¿O por qué somos iguales? Somos iguales porque venimos del mismo mico de hace 5 millones de años. Ese mico se convirtió en el Anthropopithecus, después el Australopithecus, el Homo habilis, el Erectus, el Homo sapiens, el Neandertal que se separó del Cro-Magnon. Todo ese tejido nació en una sola raza, en una sola especie, y todos fuimos de esa especie. Todos los que estamos aquí, todos los que están en África, todos los que están en China y en todas partes pertenecieron a esa misma especie. Hasta el punto de que el ADN de todos nosotros se parece en más de un 99%. Cuando digo todos nosotros me refiero a todos los seres humanos. El ADN nuestro es en más del 99% igual al de los negros del África
al de los amarillos del Japón y de la China, y a los rojos de no sé dónde, y a los azules de no sé cuándo, y a los verdes, a todos. Todos los seres humanos son semejantes a nosotros en más del 99% en su estructura celular molecular, porque provenimos de la misma memoria genética. En ese sentido somos todos iguales. Eso no lo podemos negar. Eso es una verdad demostrada. ¿Y por qué somos distintos? Pues porque hay un 1% en el que está una diferencia, en el que ni en una milésima no hay dos seres iguales en el total del 100% de su ADN. Incluso dos hermanos gemelos idénticos que han nacido del mismo óvulo, con dos espermatozoides del mismo padre, y nacen dos bebés, ni siquiera esos dos tienen el 100% del mismo ADN, porque los dos espermatozoides traen una diferencia de una milésima. ¿Y qué tenemos de diferente todos? La memoria genética. Es igual hasta cuando fuimos de la misma familia, pero cuando se abrieron las especies y las familias y las razas y todo eso, pues cada persona fue cogiendo una memoria genética diferente, y esa memoria genética diferente es la que construye el subconsciente de las personas. Ustedes saben, todos sus personajes tienen un subconsciente. Todos los que habían escrito tienen un subconsciente. ¿Qué es el subconsciente? Casi nadie sabe explicar eso. Y el subconsciente es lo más fácil de explicar porque es simplemente la acumulación de experiencias en el ADN, la memoria genética. Todos nos comportamos, aquí está mi hija, que todo el mundo dice, camina igual al papá, mamá gallo igual al papá, y muchas cosas. ¿Por qué? Porque trae una memoria genética que es igual a la que yo traía, y la de ella es toda la que yo traía más la mía. Entonces, o la de la mamá, o la que, lo que sea, pero todo el mundo. Entonces, el subconsciente se forma de eso, de la memoria genética. Hay una frase que se me quedó a mí desde muy jovencito, de un psicólogo que trabajó con Sigmund Freud, que se llama Carl Jung. Y ese señor dijo, cuando la gente entienda el subconsciente, dejará de llamarlo destino. Esa es una frase sumamente profunda. Dejará de llamarlo destino. 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 Porque todo el mundo, cuando pasa algo, Es el destino. O Dios que lo mandó, que es lo mismo, el destino. Pero resulta que no es el destino el que hace que uno escoja uno de los caminos, es el subconsciente. Cuando uno se concientiza de que el que toma las decisiones no es el destino, sino el subconsciente, empieza a conocerse. Pero también están, creo, todas esas memorias desde que se nace o antes de nacer, todas esas sensaciones, porque igualmente, o sea, el valor de cada cultura, pues, arma y da de todas maneras la individualidad de cada persona. Yo te decía de los gemelos, mande uno a un lado y mande uno para el otro, y por más igualdad van a crecer en situaciones extremas diferentes. Bueno, sí, caminarán de pronto igual y todo, pero van a ser, sí, van a tener una vida realmente ya muy diferente, ¿no? Sí, Digamos. eso es lo que estoy diciendo. Doctor, Es eso. ¿y la diferencia entre subconsciente e inconsciente? Es muy, ¿Para qué es lo mismo? para mí, para Carl Jung y para Sigmund Freud, para todo el mundo. ¿Tú sabes, tú tienes otra idea? No, pero estaba aquí buscando una referencia porque sí sé que el subconsciente y el inconsciente tienen una... Como el que dice, cuéntame, infórmame, porque yo tengo la El idea. subconsciente, justo debajo de la superficie, es alberga lo que suprimimos y con algo de introspección podemos llevar a la parte consciente. El inconsciente es el nivel más profundo. Correcto, sí.
Está muy claro. En este De ese subconsciente hay una parte que es muy profunda que no dominamos nunca. Y hay una parte que es superficial hasta el punto de que podemos extraerla y traerla al consciente. Muchas gracias, Pedro. Entonces, sabiendo eso, ¿qué sabemos? Que todo el mundo es igual y todo el mundo es distinto. Y nuestros personajes tienen que ser así. Si entre más los entendamos su subconsciente, su inconsciente, entendamos su procedencia en la vida y todo eso, los vamos a entender más. Paulita. ¿Lucía? ¿De dónde viene Lucía? Entonces, ahí vamos a empezar a poder sentir más por nuestros personajes. Sigue algo que es... El ADN y la memoria genética del consciente. Hay personas inteligentes distintas, pero no superiores o inferiores. Con esto cierro antes de poner un ejercicio. Hay personas en inteligencias distintas, pero no superiores o inferiores. Esto se los cuento como una experiencia personal mía y una conclusión mía que seguramente será de mucha gente. Pero salió de mi evaluación de las personas, por ejemplo, de las personas más poderosas de este país y de todos los países. La gente que maneja el poder, que maneja la política, que maneja la parte financiera, que maneja todo eso, es gente que está en un nivel muy alto en su escala social, en su escala económica. Y al otro extremo, recordémonos del equilibrio del absoluto, al otro extremo está el indigente que está tirado en una acera, en un andén, chupando boxer, soñando con que está en el África volando en una serpiente. Está llevado, trabajo. Hay momentos de la vida de esas dos personas en que son iguales. Cuando el superpoderoso dueño de medio mundo siente una carga tan pesada que quisiera ser el indigente que está tirado en un andén chupando boxes para poderse evadir de la cantidad de mentiras que tiene que decir todos los días. Y él de que está chupando boxer tiene momentos en el mundo, en la vida, en que quisiera ser el potentado que está en su casa, con todas las comunidades y con... ¿Sí? ¿Por qué? Porque ambos son el centro del universo. Para mí, yo soy el centro del universo. Porque todo lo que pasa está ocurriendo a mi alrededor. Todo lo que yo conozco es lo que me afecta. Lo que a mí no me afecta, nunca lo conozco, no existe. Las personas que viven ahorita en África, pues yo no las conozco, no existen para mí. Puedo leer sobre ellas, todo, pero no. Entonces, lo que a mí me afecta es lo que a mí me importa. Los dolores que yo siento son los dolores reales. Las dichas que yo siento son las dichas reales. Lo que a mí me afecta la vida es lo que es real. Y yo me di cuenta un día en que siendo yo el centro del universo, no hay ningún ser humano que no lo sea, porque todos sienten lo mismo que yo. Todos sienten que lo que nos afecta a ellos es lo único que existe. Todos los seres humanos sentimos que las personas que nos rodean son las personas que están en nuestro universo, el resto no existe. Nosotros somos el centro del universo, todos los seres humanos lo somos. Y no hay una persona en el mundo que no lo sea, a no ser que esté en un manicomio pues llevado del doping y de que lo tengan allá como un vegetal o lo que sea, pero una persona que esté en una situación más o menos normal, es una situación que se siente el centro, es una persona que se siente el centro del universo. Y eso lo somos todos. Todos somos el centro del universo. Y ustedes como personajes
como personas lo son y sus personajes lo deben ser. Todos deben estar conscientes de que son el centro del universo. Y respetar al resto como iguales, porque también son el centro del universo. Ahí nos empezamos a encontrar con cosas complejas del cerebro humano, de la parte psicológica que tenemos que empezar a manejar en nuestros personajes. Y aquí viene el ejercicio que vamos a hacer hoy, porque vamos a hablar de uno de esos sentimientos que trata de hacer diferencias entre dos personas tan iguales. Vamos a hablar de un sentimiento que se llama la envidia. Vamos a hacer un ejercicio sobre la envidia. Es muy feo. Acuérdate, Rubén, que las cosas feas hay que mostrarlas con cosas hermosas y no se notan. ¿Te acuerdas? Sí. Y las hermosas hay que mostrarlas con feas para que se noten. Entonces, Ejercicio de fondo. Una buena circunstancia en la vida de una persona ocasiona una reacción por envidia en otro. una buena circunstancia en la vida de una persona despierta una reacción de envidia en otra. Antes de empezar a desarrollar el ejercicio, pongámonos en la idea, identifiquemos la palabra envidia. Podemos hablar de eso. ¿Qué es la envidia? ¿Qué causa la envidia? No estoy hablando de, oíganme bien de esto que voy a decir. Hemos dejado de hablar de entender, de escribir entendiendo, y vamos a empezar a escribir sintiendo. Entonces vamos a ver la envidia como sentimiento, como fondo de las cosas, no como forma. Porque es muy fácil describirla diciendo, no, la envidia es, por ejemplo, cuando el niño llega con un balón súper fino, nuevo, divino, y el que tenía el balón viejo ahí todo lleno de rayones y parches, se siente mal porque ya no es el dueño del balón, el dueño del balón es el otro y despierta la envidia. Eso es un ejemplo, pero eso es la forma del problema, que es lo que vamos a dejar de ver. Vamos a comenzar a ver el fondo del conflicto. Y tenemos que entender cuál es el fondo de la envidia. Algo que yo no tengo. Como que es ese sentimiento de el vacío. Eso es un ejemplo, No es algo que yo no tengo. Como el vacío de esto, que yo no tengo. Eso es lo que tengo. Un vacío, un vacío, esa palabra te la cojo. Un vacío, es un vacío. ¿Qué es, Lunita? Es un fuego en la boca del estómago. Eso es una sensación física, Entonces, el sentimiento. el sentimiento. Y tú ¿De dónde causa? El sentimiento que causa la envidia. ¿No? Frustración. Frustración puede ser, perfectamente. ira, No, la ira puede ser porque ya te insulté, o porque te envidia. Añoranza. Pues tú puedes añorar a la tía que se murió, pero no tiene ninguna envidia por ella. No, pero puedo añorar, o sea, si me cuentan algo que hace una persona que me parece fantástico, lo puedo sentir como una añoranza, una envidia. No, es que son sentimientos distintos. La añoranza es un sentimiento como romántico, como... Sí, Eso que, pues, que genera inmediatamente como algo de destrucción. O sea, o a pegarle al otro, o a romper el balón de nuevo. Pero eso ya es un efecto, yo estoy hablando de las causas. No, pues la causa de la envidia, no, te está diciendo que pensé que era que causa la envidia. Por eso, No, porque... Sí, no, ¿qué sentimiento causa la envidia? No, por eso digo, ese sentimiento que me causa algo de destrucción, de que es dañar al otro porque yo ya no lo tengo. Ese es el efecto. El des... Ay.
Señora. Es que en la casa nunca me enseñaron. El deseo sirve, el deseo de tener lo que otra persona tiene, ese deseo que puede llegar a ser un poquito Pero malintencionado. no es el deseo el que crea la envidia, ¿No? sino es la frustración. Si Sí. la frustración por el vacío, por lo que entonces no lo tiene uno. Sí, Lunita, ¿sí? Desmerecimiento. del merecimiento. Ese es un Explícame síntoma. esa palabra. Desmerecimiento. Desmerecer. Desmerecerse. Escasez, carencia. Viene de carencia. Ah, sí. Como inseguridad. Inseguridad. Como inseguridad. Ese sí me suena, inseguridad. Se suena mucho, mucho. Sí. Me suena mucho. Llevamos dos, inseguridad y frustración. Frustración. La carencia también. El que esa persona no tenga también puede llegar a producir ese síntoma de envidia, esa carencia puede producir ese La carencia. síntoma. Y es una Pero es emoción. que la carencia en sí, yo diría que la persona que se compara con el que sí tiene. Ah, bueno, Yo pondría la comparación, podría ser. ¿sí? No la carencia, porque la carencia es una cosa tan... Además que todos tenemos carencias. Pues yo creo que como que puede estar relacionado con el vacío, ¿no? Como la carencia, pues tiene que ver con ese vacío que se siente por no tener o no poder, o sentir no poder hacer tal cosa, ¿no? Esa es la frustración. Pero por esa carencia. Sí, por Y muchas como cosas, también por entre la otras falta por de una carencia. confianza, digamos, en sí mismo. Yo, bueno, hasta ahora está la frustración, la inseguridad. Una persona insegura hace que la persona que esté segura lo haga sentir mal. ¿Por qué? Porque se compara. Sí. La comparación, yo diría que es otra. La comparación, sí. La comparación. Cuando uno se pone a compararse con otra persona, Viene la frustración. vienen los dos extremos. Viene la envidia por un lado o viene la creencia de que es superior por el otro. Y no se sabe cuál de las dos es más nociva. ¿O qué les parece la falta de autoestima? Eso no vendría Pero- de, perdón. Sí, sí. Habló primero de los que están desucios. No vendría dentro de la frustración, es que yo miro la frustración como una gran bolsa donde tiene muchos ingredientes y entre esos ingredientes está esa autoestima. Sí, puede Entonces ser. vendría a ser como algo muy grande. Bueno, en todo caso, yo creo que tenemos claro lo que es la envidia, pero... Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Hay dos Ah, manos Ah, que Cristian, fregan. venga a decir Cristian, que sí, gracias, sí, yo no veo. Sí, no, yo no veo la mano. Por eso ya le dicen. Pues ya hace un rato había pensado que como expresarlo también con lo que uno siente cuando siente envidia, ¿no? Yo de repente cuando siento envidia siento como una tensión en los músculos por el deseo de como de agarrar aquello que no me pertenece en el momento, ¿no? Es que eso ya es forma. Sí, ya es la forma. La forma. Lo que me gustó mucho, como dice, lo que siento cuando siento envidia, pues envidia. Exacto. Resentimiento podría ser también una palabra. El resentimiento, sí, claro. Sí. En todo caso, yo creo que todos tenemos claro lo que es la envidia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quién sabe? Entonces, No, yo sí he sentido Tenemos envidia. perspectivas. entonces oigan, todos hemos sentido envidia. Sí. Lo bueno es aprender a identificarla y ser uno capaz de decir, estoy sintiendo envidia. ¿Quién pierde con eso? Yo. A esa persona le pasa algo, nada. El único que va a sufrir con la envidia soy Es yo. uno A mismo. menos que le eche mal de ojo. Entonces vamos a hacer el ejercicio, Pepita, ¿me lees, por favor?
Una buena circunstancia en la vida de una persona ocasiona una reacción por envidia en otra. Una buena circunstancia en la vida de una persona ocasiona una reacción de envidia en otras. Por favor, sentimientos. No se trata de poner el ejemplo gráfico, pues, sino que vamos a empezar a manejar los sentimientos de los personajes. Imagínense los personajes que quieran, imagínense la circunstancia que quieran. ¿Quiere papel? No, aquí estoy en la libreta. Ah, bueno. Y empecemos a hacer eso y les voy a dar ¿cuánto tiempo? Son las 4 y 7. ¿4 y 7? Hasta las 4 y 30. Una buena circunstancia. O sea, crear una circunstancia donde se manifieste. Una buena circunstancia que le sucede a una persona ocasiona una reacción de envidia en otra. Entonces hay que contar cuál fue la circunstancia y cuál fue la reacción. En sentimientos. ¿Qué siente la persona cuando sintió envidia? ¿Qué sintió la que sintió la circunstancia buena? Y no hablo más porque me tiro el ejercicio. Bueno, ¿alguien le echa más tiempo? Yo sí. Bueno, podemos ir hablando con los que ya están. ¿Quién quiere levantar la mano primero? La levantó Stephanie. Duro para todo el mundo. Bueno. Alberto lleva en su mano una bolsa con una muda de ropa. Camina por la playa y ve en el horizonte un poquito de esperanza frente a la mala racha que ha tenido. Uno de sus suspiros se transforma en melodía. Pronto llegará el día de mi suerte. Camina 2 pasos y siente que su voz se transforma en un coro. Ramón había escuchado su canto. Se sentía contemplado con la música y ahora seguía el ritmo. Hermano, que la suerte nos acompañe. Como Alberto, Ramón había perdido sus cosas el día anterior. Ahora eran 2 viajeros, una bolsa y una canción. Decide trasladar la música al baile y a la búsqueda de un nuevo panorama, cuando de repente se topan con una billetera. Alberto la levanta, la abre y saca uno de los documentos que están adentro. Su rostro cambia. Hermano, me llegó el día. Son mis papeles y aún hay plata. Nos vamos por un aguardiente. Mucho antes de beber el primer trago, el estómago de Ramón Mucho antes de beber el trago, el estómago de Ramón se enciende junto a un pensamiento persistente. Nuevamente voy a cantar solo. Muy chévere. Dice, Nuevamente, ¿qué? voy a cantar solo. Con su permiso, yo quiero volverlo a oír. ¿Verdad? Pero cantito como sábado. En coro. Me pasó con una canción esta mañana de chocolate. Alberto lleva en su mano una bolsa con una muda de ropa.
Camina por la playa y ve en el horizonte un poquito de esperanza frente a la mala racha que ha tenido. Uno de sus suspiros se transforma en melodía. Pronto llegará el día de mi suerte. Camina 2 pasos y siente que su voz se transforma en un coro. Ramón había escuchado su canto. Se sentía contemplado por la música y ahora seguía el ritmo. Hermano, que la suerte nos acompañe. Como Alberto, Ramón había perdido sus cosas el día anterior. Ahora eran 2 viajeros, una bolsa y una canción. Deciden trasladar la música al baile y a la búsqueda de un nuevo panorama, cuando de repente se topan con una billetera. Alberto la levanta, la abre y saca uno de los documentos que están adentro. Su rostro cambia. Hermano, me llegó el día, son mis papeles y aún hay plata. Nos vamos por un aguardiente. Mucho antes de beber el primer trago, el estómago de Ramón se enciende junto a un pensamiento persistente. Nuevamente voy a cantar solo. Muy bueno. Chévere. ¿Qué es lo que, Buenísimo. cómo es lo del horizonte, qué es lo que ven al principio? Un poquito de esperanza. Pues, ven el horizonte un poquito de esperanza. Chévere. Otro. Y Fernando Después estaba sí. aquí. Fernando. Sí, eso yo no vale, tío. Porque todos somos distintos y todos somos iguales. Eso. Entonces, ¿cómo es Fernando? A punta de inteligencia y mucho trabajo, asciende a jefe de sección. Sigue trabajando con excelencia. El gerente del departamento lo tiene muy bien considerado y lo considera su potencial reemplazo, y así lo informa a sus superiores en el informe de evaluación de personal. Un día, el gerente recibe una oferta imperdible para trabajar en otra empresa y se retira. El director del área llama a Rodolfo y le propone hacerse cargo de la gerencia por un tiempo, a ver qué tal es su desempeño. Rodolfo acepta, se hace cargo de la gerencia y genera brillantes resultados. Esto continúa durante casi un año, al cabo del cual, desde la Dirección Internacional en Estados Unidos, deciden trasladar al gerente del mismo departamento en Brasil para ocupar la gerencia vacante. Rodolfo sufre una amarga decepción, sobre todo sufre porque es el encargado de poner en situación a Ademar, que es el brasileño. Su desgaste es constante, su rendimiento decae, la envidia lo corroe. Unos meses más tarde, Ademar, ya totalmente adaptado a su puesto, decide prescindir de los servicios de Rodolfo en el marco de una reestructuración administrativa. A la mañana siguiente, los guardias de la empresa encuentran a Rodolfo muerto dentro de su carro. Un tubo vacío de barbitúricos y una botella de whisky cuentan la historia. Qué bien. Este es otro que me va a tocar volver a oír. Rodolfo que va a tener que repetir porque quiere volverlo a oír. ¿Sí? ¿La vuelvo a leer? Sí, por favor. Bueno. Rodolfo, a punta de inteligencia y mucho trabajo, asciende a jefe de sección. Sigue trabajando con excelencia. El gerente del departamento lo tiene muy bien considerado y lo considera su potencial reemplazo, y así lo informa a sus superiores en el informe de evaluación de personal. Un día recibe una oferta imperdible para trabajar en otra empresa y se retira. Perdón, el gerente recibe una oferta imperdible para trabajar en otra empresa y se retira. El director del área llama a Rodolfo y le propone hacerse cargo de la gerencia por un tiempo, a ver qué tal es su desempeño. Rodolfo acepta, se hace cargo de la gerencia y genera brillantes resultados. Esto continúa durante casi un año, al cabo del cual, desde la Dirección Internacional en Estados Unidos, deciden trasladar al gerente del mismo departamento en Brasil para ocupar la gerencia vacante. Rodolfo sufre una amarga decepción, sobre todo porque es el encargado
de poner en situación a Ademar. Su desgaste es constante, su rendimiento decae, la envidia lo corroe. Unos meses más tarde, Ademar, ya totalmente adaptado a su puesto, decide prescindir de los servicios de Rodolfo en el marco de una reestructuración administrativa. A la mañana siguiente, los guardias de la empresa encuentran a Rodolfo muerto dentro de su carro. Un tubo vacío de barbitúricos y una botella de whisky cuentan la historia. Oh, sí. ¿Quién sigue? El resto se asustaron. Pues yo me arriesgo. Hágale. Hágale. Pero me perdonan porque yo sí como no tengo Tranquila que está de visita, no. Estoy de visita, entonces no me califican. Bueno, dice, ellos estaban ahí sentados sin darse cuenta de que disfrutaban de una cálida tarde, alejados del ruido, del movimiento estresante y de los afanes de la ciudad, aprendiendo tranquilamente el significado de la palabra envidia. Y yo, mientras tanto, en la soledad de mi apartamento, que más parece uno de los orificios que forman un panal de abejas, viendo llover y sintiendo un frío insoportable. Imposible no sentir esa envidia que se manifiesta en mí en forma de tristeza, viendo por la ventana un árbol meciéndose de lado a lado por el viento, edificios y un cielo gris, que me recuerda que también lo que tengo puede ser anhelado por alguien. Uy, ¿verdad que me da envidia verlos aquí, no? Pero por favor, pero bueno, si yo viendo llover y el árbol haciendo así, es la vida real. ¿Tú conoces el árbol Sí, claro, correo? donde se paran los Donde se paran los pajaritos y así con la lluvia. Y los padritos de la ropa. Y esos edificios que parecen panales de ovejas. De ovejas. Ya veas, Pero parecido. Está muy bien y muchas gracias por la referencia tan agradable hacia nosotros. Sí, señor, muy bonito. Sí, espectacular. Bueno, ¿quién más? Bueno. Yo. Dale. Hoy en el trabajo vi que a mi compañero Juan, el cual lleva un poco menos de 3 meses ocupando el cargo de analista de calidad, lo ascienden a coordinador. Tan pronto escucho la noticia, esta me cae como balde de agua helada. Siento un vacío en el pecho, incontenibles ganas de llorar, empuño la mano derecha y le doy un golpe al escritorio. Sonido que llama la atención de todos mis compañeros. Mientras por mi mente rebobino todos los años que he entregado a esta empresa, todos los turnos nocturnos y dominicales que he trabajado, los reemplazos que le he hecho al jefe mientras él pasea plácidamente por la playa. Tiempo y esfuerzo que no han sido suficientes ni tenidos en cuenta. Con tristeza, rabia y desilusión anhelo la vida de Juan, quien con poco trabajo obtiene una gran recompensa. Ahora Juan será mi jefe, no creo soportarlo. Muy bien. Bien. Estábamos ahí evaluando cositas de todas. Bueno, Los tiempos. bien leído. Es el que más sentimientos ha mostrado. Sentimientos. ¿Quién sigue? Yo. Dice, y ahí está esto la fustán de Alberto Fernández, que muy señor alcalde, si lo vieran sus electores cuando cursábamos el bachillerato, éramos disque buenos amigos, o eso era lo que yo creía. Él era un vago y un burdo, pero como era el muchacho musculoso y atlético, todos lo amábamos. Hace falta verlo ahora posando de hombre ejemplar, de buen cristiano, y en ese momento, pobre de mí, me dejé creer. Él iba a mi casa a copiarse las tareas y yo, como lo admiraba, vivía encantado con su figura, y él me acariciaba y me daba besos con su barbilla carrasposa recién afeitada, y yo enamorado, yo el estudiante aplicado, yo debería ser ese alcalde. Viva Luisa, la marica alcalde.
Estamos muy bien todos de forma, fíjense ustedes. Iremos pasando más ejercicios que van a ir más al fondo de los sentimientos. Pero de forma estamos chéveres, me gusta tanto lo que estoy viendo. ¿Quién sigue? Rubí. Yo. Porque escribí, pero ahora puedo leer. Yo ya veía borroso ahí. Estando en la cena de despedida del año en la compañía, mis compañeros y yo nos divertíamos, gozábamos y bailábamos. De pronto hay un breve receso, el director toma el micrófono para la música y anuncia un sorteo de unos tiquetes a Providencia, lo que me provoca una ansiedad enorme. Yo deseaba ganarme esos tiquetes. Cuando veo, una vez pasado el sorteo, que el ganador es un compañero nuevo, me sentí con una frustración por no ser la afortunada. Creo que es eso. Muy bien. No, está muy bien. No, pero tengo otro. Ese era el segundo, el primero. Lo que pasa es que no le di un buen remate, pero bueno. Está bueno. Gran trabajo que tengo de la universidad, muy poco tiempo que dispongo y luego debo salir a gran velocidad a hacer las compras para cumplir con la preparación de los alimentos. Luego de esta extenuada tarea me tomo un respiro y muy cansada ya a altas horas de la noche quiero ir a dormir y me doy cuenta que tengo todavía una tarea por terminar. Ay, carajo, con razón no entendía. Es cuando empecé en la mitad. Reinicio. Observo a mi gato tranquilo y despreocupado en un profundo sueño mientras paso varias veces a su lado, limpiando y organizando y pensando en lo que debo terminar rápido para poder terminar con los trabajos de la universidad del que poco tiempo dispongo, y luego debo salir a gran velocidad a hacer las compras para cumplir con la programación, con la preparación de los alimentos. Luego de esta extenuada tarea, me tomo un respiro y muy cansada, ya a altas horas de la noche quiero ir a dormir y me doy cuenta que tengo todavía una tarea por terminar. Observo a mi gato y digo, qué bueno sería ser gato. Está muy chévere. Eso dice más de uno. Que no había mi gata. ¿Quién sigue? Bueno, a ver si le doy yo a ver si. Todos en el conjunto estábamos asombrados. Reinaldo se había ganado un automóvil en una rifa. Como no era mayor de edad, su hermano llegó al día siguiente manejando el bello Renault rojo último modelo.
El único, perdón, el único que recibió la noticia como un puñal en el vientre fue Ernesto. Ya Natalia, a la que se disputaban como novia con Reinaldo, ya no sería para él. ¿Por qué se lo tenía que ganar? Enano marica, tan de buenas. Fue un momento a mirar, un momento después fue a mirar el carro parqueado en el centro de la bahía. Y ya estaban Natalia y Rey dentro del carro disfrutando. Se devolvió rápidamente antes de que lo miraran y solo salió hasta por la noche en su vieja bicicleta. Y obnubilado por la frustración y la impotencia, pasó rayando con su manubrio de lado a lado el nuevo carro rojo. Toca volverlo a leer porque Paula quedó como... Para entenderme la letra es difícil. No, pero está muy bien, Carlita. Sí. Dice, espero sin entenderme, falto yo. Dice, ese día la nueva del colegio me invitó a su casa a pasar la tarde y hacer tareas juntas. A mí, que ninguna de las compañeras me tenía en cuenta más que para el menosprecio y la burla, pero ya me había acostumbrado. Era parte del día a día y yo no les ponía cuidado. Eran las 3 de la tarde y yo iba entrando en un barrio desconocido y muy bonito, mientras seguía las indicaciones de Carolina para llegar a su casa. Iba caminando sola después de volarme el encierro de las tardes en la pieza donde vivía con una mamá ausente, un padre abusivo y unos hermanos insoportables. Pues llegué a una casa muy bonita, una señora sonriente me abrió la puerta y seguí conversando. Y seguí. Tenía mucha emoción. Por fin tenía alguien con quien hablar, jugar y soñar juntos. Podía ser mi amiga. Conforme estuve en ese lugar, sentí cómo esa ilusión por tener una nueva amiga se desboronaba. Se iba transformando con cada detalle de amabilidad y alegría del ambiente. Yo, que no conocía la compañía de una mamá, que probaba por primera vez unas onces ricas en sabor, cuidado y amor, no comprendía el sentimiento de no poder disfrutar ese momento. Las galletas eran deliciosas, pero me sabían amargas, mientras pensaba que tal vez me sabrían mejor si yo fuera Carolina. Muy bien. ¿Quién es la única que falta? Luna. ¿Alguno ha sentido envidia del escrito del otro? Por eso decidí quedarme de última. Para no escribir. Esni, la concubina favorita, había parido sin mayor percance. Escuché, es un niño robicundo que estremeció el palacio con su primer llanto, asegurando un heredero con la fuerza para continuar con el mejor reino en siglos. Todas hablaban en los pasillos de la pronta recuperación de la madre y cómo combinaba el rubor de sus mejillas con el collar de piedras preciosas que ostentaba y lo cargado de sus pechos que goteaba leche a montones. Y yo, mordiéndome los labios de rabia, aquí lista para recibir al rey, con mi vientre seco y en llamas, sacrificada y seca, cada noche en el lecho del rey, tanto esfuerzo, leyendo, danzando, sirviendo, callando, tanto esfuerzo para seducirme en vano. Quizá aquella serpiente que vi el otro día siga sin ser advertida, quizá puede terminar en la almohada de la pretenciosa madre,
Quizá ese niño se ha criado por la favorita, no se ha criado por la favorita, sino por la concubina más leal y antigua del palacio. Muy chévere. Muy chévere, Pablita. No tiene que estar más bien. Ahora ya Ya te tocó. Bueno, realmente no lo terminé, pero bueno. Entonces dice, en la noche del 16 de septiembre de 2022, en la inauguración de la exposición cultural Guanani, la artista fue aplaudida por los asistentes. Acercándose a aquel que fue su maestro, la ridiculiza por aquellas creaciones elaboradas en su taller al no llevar su firma. Me giro al no llevar su firma. Me giro con decepción. Siento unas manos en mis hombros diciendo, estas piezas solo te pertenecen a ti. En medio de mi sudor, mis manos frías, mi corazón latiendo a punto de explotar, le respondo a este gran hombre, sí, tiene razón. Aun cuando no logro encajar en ese escenario, me parece ilusorio las palabras de aquel señor al que le brindé mi amistad. Corrí a tomarme un aguardiente para no desfallecer. Tomé un hilo de oro, remendando eso que por dentro se separó. Hasta ahí lo hice. muy bien, Lulina. Yo me acuerdo del hecho también. Historia de la vida real. Sí. Total. Qué bien. Bueno. Lo he dicho la vez pasada, también se lo dije. Todos saben escribir. Qué chévere. Creo que hace falta un poquito de entender cuando es un trabajo sobre el fondo, no sobre la forma. Todos estos trabajos están chéveres, todos están perfectos, todos están de buen nivel, todos son un avance. Pero entonces para los próximos, el próximo va a ser también sobre algún otro sentimiento, pero vamos a ser capaces de extraer el sentimiento y ponerlo como fondo, ponerlo como relato. Más un relato entre sentimientos que entre personas y formas y momentos y tiempos y cosas. No sé si me hago entender totalmente. Sí. Separar la forma del fondo. En estos relatos, todos están bien concebidos y bien hechos, pero todavía se nota mucha forma, más descripción de los momentos y de las cosas físicas El contexto. que de los sentimientos. De las emociones. De la emoción. Ah, sí, claro. ¿Qué frases resaltas así? Ves que dices del fondo. ¿Qué frases así? O de además No, pues es que cuando se habla del sentimiento, le damos cualquiera le damos. Somos capaces de criticarlo, si no pasa nada, ¿cierto? ¿Quién quiere leer el suyo? A mí me gustaría. ¿Cristian? Dale. Pues sí, para ver. Pues no, la verdad no lo identifico. La forma del... Frase por frase, como leyéndole a un niño chiquito de 5 años, por favor. Y ahí está ese pelafustán de Alberto Fernández, que muy señor ¿Esto alcalde. qué es? ¿Fondo o forma? Forma. Forma. Ahí está. Es Ahí está la Es un persona. pelafustán, es la Sí. forma de una persona. Alberto Fernández. ¿Qué sigue? Que muy señor alcalde, si lo vieran sus electores cuando cursábamos el bachillerato.
todavía. Eso también es forma, pero empieza pero a ahí tener un tiene el sentimiento fondo. por debajo. Sí. Porque ya se tiene ahí Sí, ese si la lo vieran, espinita. me traduce a mí ya Comparación. si lo vieran este hijo. Como esa rabia. Ya hay un malestar por dentro, si lo vieran. ¿Cómo es eso? Si lo vieran tus electores cuando cursábamos el bachillerato. Ya ahí yo estoy entendiendo que hay alguna envidia dentro, ¿cierto? Claro. Sí, Ahí hay eso está muy bien, hay un Sí. sentimiento que está aflorando. Sigue. Éramos disque buenos amigos, o eso era lo que yo creía. Hasta ahí o más. Más. Él era un vago y un burdo, pero como era el muchacho musculoso y atlético, todos lo amaban, lo amábamos. Todas sus formas. Sí. Entonces el efecto de la primera frase se degrada con toda esa forma. El efecto del fondo que estábamos hablando se degrada en forma. Es una sugerencia mía por mi estilo, pero no tiene por qué ser el tuyo. Entonces cuando él dice si lo vieran, si haces una frase igual de corta, describiéndolo, y después sigues, ¿qué sigue? Después de si lo viera. No, de lo que llevas. La mano. Hace falta verlo ahora posando de hombre ejemplar, de buen cristiano. Y en ese momento, pobre de mí, me dejé creer. Él iba a mi casa a copiarse las tareas y yo, como lo admiraba, vivía encantado con su figura. Él me acariciaba y me daba besos con su barbilla carrasposa recién afeitada. Todo eso es forma. Si yo no está recién afeitado, no está perfecto. De la cuchilla. En este caso, el sentimiento que he mostrado es, empezaste a mostrar, y ahorita lo que estás haciendo es una reiteración de eso, pero ¿cómo te explico yo? A ver si soy capaz. Ahí sobra más o menos la mitad del texto de la descripción que has hecho de la persona otra. Si tú dices, ¿cuál fue la frase que nos llamó la atención al principio? ¿Quién lo viera? Si lo vieran. Si lo vieran. Si lo vieran tus electores cuando cursábamos el bachillerato. Por ejercicio, coge las 6 siguientes frases y resumen las dos que más te gusten. No sé, muy rápido. ¿Cómo la amaba? De pronto sí, ese pedazo de resaltar cómo era, él era un vago, un burdo, pero como era el muchacho musculoso y atlético, todos lo amaban, lo amábamos. Todos lo amábamos. Esa es la frase que pero todos los... que era un burdo y que era una... Bueno, no sé qué, sigue. Pues yo no sé, yo lo sentí como para generar el contraste y digamos como, sí, yo lo sentía como una persona ensañada, ¿no? Como cuando alguien está en un discurso interno, correcto, hablando de alguien que le tiene una puya, entonces como que atraviesa todo. Tienes toda la razón, sigue. Pero ¿dónde sigo? ¿Ahí donde acabé de leer? Acabas de leer. Lo amábamos. Hace falta verlo ahora posando de hombre ejemplar, de buen cristiano, y en ese momento, pobre de mí, me dejé creer. Él iba a mi casa a copiarse las tareas, y yo como admiraba su figura, vivía encantado con su figura. Él me acariciaba y me daba besos con su barbilla carrasposa recién afeitada. Y yo el enamorado, y yo el estudiante aplicado, yo debería ser ese alcalde. Y ahí era la conclusión que es para la persona que es viva Luisa, la marica alcalde. Sí. Entonces,
me parece que hay una reiteración que degrada un poco el sentimiento. A mi gusto, estoy hablando como lector, no como nada más, sino como lector. Porque empiezas, porque empiezas. Yo creo que es que ahí hay como una mezcla. Hay que levantar la mano. Ahí la mano. Porque, espera, dejamos y después damos todos la opinión. Sigue. Entonces lo leo todo de corrido otra vez o... El principio. Y ahí está ese pelafustán de Alberto Fernández, que muy señor alcalde, si lo vieran sus electores cuando cursábamos el bachillerato. Éramos disque buenos amigos, o eso era lo que yo creía. Él era un vago y un burdo, pero como era el muchacho musculoso y atlético, todos lo amaban o lo amábamos. ¿Sabes qué le quitaría yo? Si tú le quitas, esa es mi, que tú no tienes por qué hacerlo. Sí, sí. Es mi comentario. Yo le quitaría ahí este pelafustán de Alberto Fernández. Léelo sin eso. Pero hay una pregunta, digamos, para quitar eso. O sea, solo leo desde el, bueno, Sí, desde lo que sigue. que muy señor alcalde, si lo Ahí- vieran, Ahí empieza el cuento. ahí, Ahí empieza. Ya Empieza. es alcalde, ya estaba. Ahí empieza. Sí, muy señor alcalde. que muy señor alcalde, Muy señor alcalde. si lo vieran sus Si lo electores, vieran. cuando, Ahí empieza el cuento, ¿sí me entiendes? sí, Lo del pelafustán me sobra. Es pura forma. No aporta nada. A mí sí me aportó porque me hizo sentir envidia del pelafustán. Pero no por el ahora, sino por lo de después. Yo una pregunta. Sí, sí, yo entendí. En eso de la forma y el fondo, en lo que yo entiendo del texto de Cristian, él pone ese inicio para conectar el final. Sí. y para Lógicamente que presentar, lo puso por un motivo. Eso sería la forma. Sí, este es la Ajá. Y el fondo podría ser los 5 pasos, porque si empiezas con esa parte ahí ya. Pero ahí no se han hecho 5 pasos. Si se han hecho antes los 5 pasos, pero no se han hecho. ¿Cierto que no? no. Esa fue la forma el que lo vieron. Pero está muy claro. Eso es el fondo. Es que cuando él dice, puede empezar incluso en esa frase, si lo vieran. Ah, ya. Puede empezar ahí, bueno, si lo vieran. Cuando me hablaba, cuando me besaba y yo lo amaba. Que bueno, ahí hay varias partes que se pueden sacar y otras que se pueden dejar. Y en la mitad del cuento cuentas con más fuerza el sentimiento, alejando un poco la forma. Eso nos pasa a todos. Es no porque se tenga que hacer así cuando vayan a escribir un cuento o una historia, sino por un ejercicio en el que estamos tratando de separar la forma del fondo. Se lo digo es para el ejercicio, no para la escritura. ¿Sí me hago entender? Sí. Para que el ejercicio nos sirva para saber manejar el fondo. No porque vayamos a escribir así, sino porque es el ejercicio. Como cuando en el gimnasio le dicen, ahora vamos a entrenar los brazos. Por supuesto que no va a trabajar solo con los brazos después, va a trabajar con todo el cuerpo, pero en ese ejercicio es para los brazos. Y ese ejercicio es para el fondo. ¿Me hago entender? Entonces, esto que se está haciendo pues es parte del proceso para que lo vayamos entendiendo mejor, porque en la próxima sesión vamos a hacer otro ejercicio sobre el fondo, a ver si lo hemos entendido mejor, porque se trata de ese taller, de ir depurando las cosas para después aplicarlas con mayor libertad, con mayor autonomía, aplicarlas en nuestros escritos. ¿Sí me hago entender? Rui, perdóname, tu comentario ¿cuál era? ¿De acuerdo? Cambié de idea.
Cambiaste de idea. Es que yo iba a hacer un comentario con respecto al escrito de Cristo. Y es que yo veía en ese escrito dos sentimientos diferentes, o sea, la combinación de dos sentimientos. Uno es el sentimiento por esta persona que yo digo, si él siguiera teniendo el amor de esa persona, sentiría diferente. Sí, claro. Lógico. Y el sentimiento de que bueno, que fue elegido a pesar de que era un vago, un Pelafusta. Sí, no tenía que serlo, no tenía que serlo. El simple hecho de verlo de alcalde y él a la marica esa de alcalde y después de que lo amaba y todo eso, y ahora seguramente lo dejó. Eso es lo importante. Entonces, tomen este ejercicio como el primer ejercicio sobre el fondo. Que por supuesto nos estamos perdiendo mucho en la forma todavía. Si llegamos a hacer ejercicio en el que mostremos solo fondo, o pues muy poca forma, solo la necesaria para mostrar el fondo, entonces habremos adelantado mucho para nuestra propia escritura. Para después no hablar tanta carreta, sino meterle el dedo en la llaga al lector con los sentimientos. Hay una gran diferencia, eso depende también del gusto que tenga uno por el tipo de escritura, de lectura. Los escritores de la forma son los escritores como Cervantes, como Shakespeare, como casi todos los escritores latinoamericanos son escritores de forma. Son escritores anecdóticos, que cuentan anécdotas y que cuentan cosas parroquiales y regionales. Desde luego le ponen creatividad y al componer sus historias y sus cosas, pero están centrados más en lo parroquial, en lo regional y en la forma de las cosas, en la escritura bonita, la escritura poética, que es la forma. Y yo me crié con los escritores gringos, ingleses y europeos, que son la gente que no le tiene miedo a hacer terror, ni a hacer crímenes, ni a toda esa vaina de hacer sentir a la gente cosas, al fondo de los sentimientos. Ese es el motivo de que yo sea inclinado por ese fondo, por mi preferencia desde niño a las historias que tengan fondo más que forma, que hagan sentir más cosas en lugar de maravillar con la vista, con la visión poética. A mí no me maravilla la forma, a ustedes pienso del hecho que sí les maravilla, como los que adoran la escritura literaria pues clásica y poética, tienen todo el derecho y es lo más respetable del mundo y yo también la respeto mucho esa escritura. Pero si estamos en escritura creativa, es escritura de fondo. Porque para crear un Harry Potter se necesita puro fondo. Porque toda la forma es nueva. Lo que creó esa señora es toda la forma nueva. Y el fondo muy bien explicado. Estoy poniendo el ejemplo por lo que es muy conocido. Pero si me pongo a leer los 90 libros que ha escrito Stephen King, yo amo a ese tipo, porque lo desprecian porque es un fabricante de historias, porque es capaz de escribir un libro semanal. Y los literatos no lo quieren, pero es una persona que hace sentir cosas. Entonces, eso es lo que yo quiero proyectar, ese sentimiento hacia el fondo de las cosas, porque ese es el sentimiento que no tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya tiene la forma. ¿Sí? Reiteramos eso. La forma ya la tiene la inteligencia artificial y no requiere trabajo. Lo que requiere trabajo de nosotros, de los artistas, es el fondo.
Y en eso se centra lo que queda del taller. ¿Cierto? ¿Hay preguntas sobre eso o comentarios? Gracias. Sí, cuatro. Ya se nos pasó el tiempo. ¿Comentarios? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí, Gustavito. Listo, entonces, gracias.